Story time de la mujer que se sentaba en mi cama. Esto pasó hace 2 años y todavía no puedo dormir con la puerta abierta. Vivo en un departamento pequeño, en un segundo piso. Siempre he sido escéptico con lo paranormal. Nunca creí en fantasmas hasta esa noche. Eran las 3:17 a.m. cuando me desperté sin razón. No fue un ruido fuerte, no fue una pesadilla. Fue la sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos lentamente y la vi. Una mujer sentada al borde de mi cama. Tenía el cabello largo, cubriéndole casi todo el rostro. Vestía algo blanco, como un camisón antiguo. No se movía, solo estaba ahí sentada. Pensé que seguía soñando, parpadeé varias veces, pero ella no desaparecía. Intenté moverme y no pude. No era parálisis del sueño, podía respirar, podía pensar, pero mi cuerpo no respondía. Entonces empezó a inclinar la cabeza lentamente, como si estuviera tratando de verme mejor. Fue ahí cuando noté algo peor. No tenía ojos. Donde debían de estar sus ojos, solo había oscuridad. Sentí como el colchón se hundía más, como si se acercara. Entonces habló, pero no movió la boca. Escuché su voz dentro de mi cabeza. ¿Ya te diste cuenta de que puedes verme? En ese momento recuperé el control y me incorporé de golpe. La habitación estaba vacía. Encendí la luz, revisé el baño, el pasillo, nada. Pensé que había sido un sueño extraño hasta la mañana siguiente. Cuando desperté, encontré una marca en el colchón, justo donde ella estaba sentada. El hundimiento seguía ahí, y lo peor, esa noche volvió, pero ya no estaba sentada, estaba de pie, al lado de mi cama, y esta vez sonreía. El hombre en la esquina de mi cuarto. Cuando tenía 8 años veía a alguien en mi habitación. No era un sueño, no era sombra. Yo sabía que estaba ahí. Todas las noches, exactamente después de que mis padres apagaban la luz, un hombre aparecía parado en la esquina de mi cuarto. No caminaba, no hacía ruido, solo estaba ahí, mirándome. Nunca le vi bien los ojos, porque su rostro estaba como oscuro, pero sí recuerdo algo muy claro. Tenía algo alrededor del cuello, como una cuerda. Yo les decía a mis padres que había un señor en mi cuarto. Ellos pensaban que era mi imaginación. Hasta que un día en la escuela nos pidieron dibujar a nuestra familia. Yo dibujé a mis padres y lo dibujé a él. Mi maestra llamó a mis padres porque decía que el dibujo era perturbador. El hombre estaba muy detallado, alto, delgado, con la cabeza inclinada y la cuerda alrededor del cuello. Esa noche escuché a mis papás discutir. Años después me contaron la verdad. El hombre que vivía en esa casa antes que nosotros se había quitado la vida en mi habitación, colgado. Nunca volví a verlo después de que nos mudamos, pero todavía recuerdo su postura exacta, como si siguiera ahí. La mujer de blanco en la carretera a Mazatlán. Esto me pasó hace como 4 años y hasta la fecha no me gusta manejar de noche. Yo soy de Sinaloa y seguido viajaba por la carretera libre rumbo a Mazatlán por trabajo. Esa vez salí tardísimo, como a las 11:40 p.m. La carretera estaba sola, sin carros, sin trailers, sin nada. Solo el ruido del motor y los grillos cuando bajaba la velocidad. A la altura de un tramo donde casi no hay señal, vi algo que me hizo bajar la velocidad. Era una mujer. Estaba parada a un lado de la carretera, vestida de blanco. No traía bolsa, no traía celular en la mano, nada. Solo estaba ahí,
quieta, mirando hacia el asfalto. Mi primera reacción fue pensar, se le descompuso el carro a alguien, pero no había ningún carro. Cuando me fui acercando, sentí algo raro en el estómago. No miedo, todavía, pero sí una sensación pesada. Lo más extraño fue esto. No hacía ningún intento por pedir ayuda. No levantó la mano. No volteó hacia mí. No caminaba. Solo estaba parada. Decidí no detenerme. Por suerte, pasé a su lado como a 60 kilómetros por hora. Y en ese momento volteó la cabeza. Pero no giró el cuerpo. Solo la cabeza. Demasiado. No sé cómo explicarlo. Pero la giró más de lo que debería. No alcancé a verle bien la cara, pero vi que estaba muy pálida. Y lo peor, no tenía expresión. Era como si estuviera muerta. Sentí un frío horrible y aceleré. Aquí viene lo que todavía me pone la piel chinita. Como 10 minutos después, ya más adelante, en otro tramo totalmente distinto, la volví a ver, parada, igual, vestida de blanco, en el mismo tipo de postura. Ahí fue cuando me entró el pánico de verdad. No hay forma de que alguien camine a esa distancia en tan poco tiempo, y menos por el monte. No frené, no volteé, no hice nada. Cuando llegué a Mazatlán le conté a un señor del hotel donde siempre me quedaba. Se quedó serio y me dijo, «Ah, ya viste a la muchacha». Me contó que varios traileros dicen verla, que aparece en diferentes puntos de la carretera, que algunos que se han detenido dicen que cuando se acerca, desaparecen. Otros cuentan que si te detienes y ella sube al carro, ya no llegas a tu destino. Desde ese día no manejo solo de noche. Y cada que paso por ahí, aunque sea de día, siento que alguien me está mirando desde el monte. La casa donde nadie duraba más de 3 noches. En el estado de Veracruz, cerca de un pequeño pueblo rodeado de cañaverales y caminos de tierra, hay una casa abandonada que durante décadas ha sido evitada por todos los habitantes del lugar. No porque esté en ruinas, no porque esté lejos, sino porque nadie, absolutamente nadie, ha podido dormir ahí más de 3 noches seguidas. Los vecinos la llaman simplemente la casa de las 3 noches. Y lo más extraño es que todos los que han intentado vivir ahí cuentan exactamente lo mismo. Esta historia comenzó a finales de los años 90. La casa pertenece a una familia conocida del pueblo, los Hernández. El padre trabajaba en el campo, la madre vendía comida afuera de la primaria y tenían 2 hijos pequeños. Era una familia tranquila, sin problemas, sin enemigos, pero una noche todo cambió. Según los reportes de la policía local, los vecinos comenzaron a escuchar golpes dentro de la casa alrededor de las 2 de la mañana. Golpes secos, como si alguien estuviera tirando muebles. Luego escucharon gritos, un grito de mujer, y después silencio. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que la puerta estaba abierta. Pensaron que la familia había salido temprano, pero al pasar las horas, nadie regresó. Fue entonces cuando uno de los vecinos decidió entrar, y lo que encontró aún se comenta en el pueblo hasta hoy. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había ropa, no había juguetes, no había comida. Era como si la familia hubiera desaparecido en cuestión de minutos. Pero había algo raro. Las paredes estaban llenas de marcas, rasguños, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por toda la casa, o como si alguien hubiera intentado salir de ahí desesperadamente. La policía investigó durante semanas. Nunca encontraron a la familia. Nunca encontraron señales de robo, ni sangre, ni huellas,
nada. El caso quedó archivado y la casa quedó abandonada. Durante años nadie quiso acercarse, pero todo cambió cuando, en el 2007, un hombre decidió comprar la propiedad. Se llamaba Arturo. Venía de otra ciudad y no creía en historias de fantasmas. Cuando escuchó las advertencias de los vecinos, solo se rió. Dijo que todo eran cuentos de pueblo, que seguramente la familia había huido por problemas económicos y que la gente exageraba. Compró la casa por muy poco dinero, la arregló, pintó las paredes, cambió las puertas y se mudó ahí. La primera noche fue completamente normal, la segunda noche también, pero la tercera noche, Arturo despertó alrededor de las 3 de la mañana. Había escuchado algo. Al principio pensó que era un animal en el techo, pero entonces escuchó algo más. Pasos, pasos dentro de la casa, lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin levantar los pies. Arturo se levantó, encendió la luz y revisó toda la casa. No había nadie. Regresó a la cama, pero apenas cerró los ojos, escuchó algo detrás de la puerta. Un susurro, una voz muy baja, que repetía una sola frase, una y otra vez. Arturo nunca quiso decir exactamente qué escuchó, pero esa misma madrugada salió de la casa, subió sus cosas a su camioneta y se fue. Nunca regresó. Dejó la casa abandonada otra vez. Pero lo más extraño fue lo que le dijo a un vecino antes de irse. Según ese vecino, Arturo estaba pálido, temblando, y solo dijo: "Ahí dentro todavía viven". Después de eso, nadie quiso comprar la casa, hasta que en el 2015, 3 jóvenes decidieron pasar la noche ahí. Querían grabar un video para internet. Querían demostrar que todo era falso. Entraron con cámaras, linternas y equipo para grabar audio. La primera noche grabaron todo. No pasó nada. Se burlaron de la historia. La segunda noche tampoco ocurrió nada extraño. Pero la tercera noche todo cambió. A las 2:47 de la madrugada, una de las cámaras captó algo. Un ruido fuerte en la cocina, como si algo hubiera caído. Los 3 fueron a revisar y lo que encontraron los dejó paralizados. Una de las sillas estaba en medio del pasillo, pero ellos estaban seguros de haber dejado todas las sillas en la mesa. Mientras discutían qué había pasado, escucharon otro ruido, esta vez en el cuarto del fondo. Un golpe, luego otro, como si alguien estuviera golpeando la pared desde adentro. Uno de los chicos se armó de valor y abrió la puerta. El cuarto estaba vacío, pero en la pared había algo nuevo, un mensaje, raspado en el yeso. 3 palabras, 3 palabras que no estaban ahí antes. Según el video decía: "No se vayan". Los 3 salieron corriendo de la casa esa misma noche. Subieron el video a internet, pero días después el video desapareció. El canal también, y ninguno de los 3 volvió a hablar del tema. Hoy la casa sigue ahí, a las afueras del pueblo. Las ventanas están rotas, la pintura se está cayendo, pero los vecinos dicen que algunas noches se ve luz dentro de la casa y a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los cañaverales, se escuchan voces que vienen desde adentro, susurrando, como si alguien estuviera tratando de convencer a los visitantes de quedarse, porque según los habitantes del lugar, la casa no está vacía, nunca lo ha estado, y hay una razón por la que nadie dura más de 3 noches ahí, porque después de la tercera noche, dicen que la casa ya no te deja ir.
algo que aparecía en la carretera. Dicen que en algunas carreteras de México hay lugares donde los accidentes se repiten una y otra vez, sin una explicación clara. Curvas donde los conductores aseguran ver cosas, sombras que aparecen en medio del camino, o personas que simplemente no deberían de estar ahí. Esta historia ocurrió en una carretera poco transitada entre pueblos del estado de Jalisco, a finales de los años 2000. Es una historia que muchos transportistas conocen y que algunos prefieren no contar después de medianoche, porque dicen que cuando hablas demasiado de lo que pasa en esa carretera, algo empieza a seguirte. Todo comenzó con un conductor de tráiler llamado Ernesto. Ernesto llevaba más de 15 años manejando rutas nocturnas. Había recorrido prácticamente todo México. Estaba acostumbrado al cansancio, a las carreteras solitarias, a manejar durante horas sin ver a nadie. Pero lo que ocurrió una madrugada fue algo que jamás pude explicar. Eran cerca de las 2:30 de la mañana. Ernesto manejaba por un tramo oscuro de carretera, rodeado de cerros y árboles. No había casas, no había gasolineras, ni siquiera señal telefónica. Solo el sonido constante del motor del tráiler y el viento golpeando la cabina. Mientras avanzaba por una curva larga, algo apareció en el camino. Al principio pensó que era un animal, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que era un niño pequeño, de unos 8 o 9 años. Estaba parado justo en medio del carril, sin moverse. Ernesto frenó de inmediato. El tráiler se detuvo a pocos metros del niño. Bajó la ventana y gritó: «Oye, ¿qué haces aquí?». El niño no respondió, solo se quedó mirando al suelo. Ernesto comenzó a preocuparse. Pensó que quizá el niño estaba perdido o había sufrido algún accidente. Apagó el motor, encendió las luces de emergencia y bajó del tráiler. La carretera estaba completamente silenciosa. Cuando Ernesto se acercó al niño, notó algo extraño. El niño llevaba ropa muy vieja, una camisa blanca manchada de tierra y pantalones cortos. Parecía ropa de otra época. «¿Estás bien?», le preguntó Ernesto. El niño levantó la cabeza lentamente. Y fue entonces cuando Ernesto sintió un frío recorrerle todo el cuerpo, porque el niño estaba llorando. Pero de sus ojos no salían lágrimas, salía algo oscuro, como si fueran manchas de tierra o sangre seca. Ernesto retrocedió un paso y en ese momento escuchó algo detrás de él, un ruido fuerte. Cuando volteó hacia el tráiler, las luces se apagaron, todas. La carretera quedó completamente oscura. Ernesto volvió a mirar al niño, pero el niño ya no estaba. Había desaparecido. Ernesto subió al tráiler lo más rápido que pudo, encendió el motor y siguió manejando. No quiso detenerse hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando llegó a una pequeña tienda abierta cerca de la carretera, le contó lo que había pasado a un hombre mayor que estaba ahí. El hombre lo escuchó en silencio, y cuando Ernesto terminó de hablar, el hombre solo suspiró. Luego dijo algo que lo dejó helado. «No eres el primero que lo ve. Según ese hombre, años atrás ocurrió un accidente terrible en esa misma curva. Una familia viajaba de noche. El conductor perdió el control del vehículo. El coche se salió del camino y cayó por un pequeño barranco. Murieron todos, excepto el niño. El niño sobrevivió al impacto, pero nadie lo encontró esa noche. Dicen que caminó por la carretera buscando ayuda durante horas, hasta que finalmente murió ahí mismo. Desde entonces, muchos conductores aseguran verlo, siempre en el mismo lugar, siempre en medio de la carretera y siempre alrededor de las 2:30 de la mañana. Pero lo más extraño no termina ahí, porque algunos conductores dicen que cuando frenan para ayudarlo, el niño desaparece. Pero otros dicen algo mucho peor.
Dicen que si te bajas del vehículo y el niño levanta la cabeza, ya es demasiado tarde, porque en ese momento no estás viendo a un niño perdido, estás viendo algo que no quiere que sigas tu camino. Ernesto nunca volvió a manejar de noche en esa carretera, pero años después, otro transportista contó algo parecido. Dijo que también vio al niño. Frenó, pero no se bajó. Solo lo observó desde la cabina. El niño estaba mirando al suelo, pero poco a poco levantó la cabeza. Y cuando lo hizo, sonrió. Una sonrisa imposible. Una sonrisa demasiado grande para un rostro humano. El conductor arrancó inmediatamente y siguió manejando, pero mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor y juró haber visto al niño, sentado en la parte trasera del tráiler. Desde entonces, los transportistas que conocen esa carretera tienen una regla muy clara. Si vas manejando de madrugada y ves a un niño parado en medio del camino, no frenes. No te detengas y bajo ninguna circunstancia bajes del vehículo, porque algunos dicen que ese niño no está buscando ayuda. Dicen que solo está buscando a alguien que se quede con él en la carretera.